Bueno, hola, esperando que todos se encuentren supremamente bien. Hoy vamos a hablar del paso 3 del proceso de Design Thinking, que tiene que ver con los procesos de prototipado. Para pensar y entender eso, recordemos que el Design Thinking, la metodología para el desarrollo de ideas y proyectos de alto impacto desde la innovación y desde el emprendimiento, pues básicamente pasamos por un ciclo donde hay que empatizar, es decir, conocer de una manera clara al cliente, de entender sus problemas, de entender sus retos, de entender sus necesidades. El segundo tiene que ver con definir, es decir, definir bien ese reto, definir bien cuál es ese problema o esa necesidad a la que nos queremos enfrentar o que queremos realmente solucionar. Tercero, tiene que ver con el proceso de ideación, que es donde generamos una gran cantidad de ideas para poder llegar a esta etapa del prototipado. Es decir, luego de idear, luego de tener una gran cantidad de ideas, empezamos a evaluar, a clusterizar o a conjugar ideas semejantes y finalmente nos quedamos con una que es la que empezamos a llevar a la práctica y entonces arranca esta etapa del prototipado. Y entender qué es el prototipo entonces nos va a permitir de una manera muy clara saber y comprender qué metodología o qué estrategia puedo desarrollar yo para poder desarrollar ese prototipo. O también vamos a ver un concepto que es el de producto mínimo viable, que está estrechamente ligado con el concepto de prototipo. Y el prototipo no es más ni menos que la materialización de esa idea de negocio, de esa idea emprendedora, de esa idea de innovación, ya sea un proceso de innovación tecnológica, un proceso de innovación social, de innovación cultural, es decir, cualquiera sea el área en el que nosotros estemos desarrollando nuestros procesos de innovación o nuestros procesos de emprendimiento o intraemprendimiento, porque el design thinking y todas estas metodologías son herramientas que se usan al interior de las organizaciones para generar cambios en sus procesos, cambios en su generación de nuevos productos, cambios en sus culturas, son un elemento central e importante. Entonces, el prototipo no es más ni menos, y lo vamos a entender así, como la materialización ya, la concreción de esa idea de negocio. Y no pensemos que porque lo decimos que es la materialización tiene que ser únicamente para productos tangibles, sino que también hay metodologías o hay estrategias más bien en las que podemos nosotros desarrollar ese prototipado para servicios e incluso para productos digitales o para servicios digitales. Y vamos a entender un poco más esto en la medida que avancemos en el video. Entonces, el prototipar consiste realmente en poner, digamos, lo que hay que tener algunos elementos concretos y es poner en la mesa, literalmente, todas las herramientas, todos los elementos que nosotros necesitamos para poder desarrollar ese prototipado. Y vamos a entender que hay unas premisas que hay que cumplir y es un ejercicio que se debería hacer o que se debe hacer con todo el equipo de trabajo independiente de las áreas, de los conocimientos, es decir, no es una labor solamente ingenieril que muchas veces pensamos, sobre todo en el tema de productos, que esto nada más tiene que ver con el área ingenieril o con el área de diseño para que se vea bonito. Incluso vamos a mirar que no necesariamente el tema de la estética es realmente lo que importa en esta etapa del prototipado. Y básicamente el objetivo del prototipado, el objetivo del prototipo es que nosotros podamos transmitir nuestra propuesta de valor, de nuestra innovación, de nuestro emprendimiento, de nuestro producto, de nuestro servicio, lo podamos transmitir de una manera clara y concreta a nuestro cliente. Es decir, que nuestro cliente, que nuestro usuario realmente pueda entender qué es lo que nosotros queremos ofrecerle e incluso en un bien pueda manipularlo o incluso en un servicio pueda vivir la experiencia del usuario para poder nosotros recibir de ellos absolutamente toda la información. Seth Godin decía que uno ya hoy por hoy en el mundo actual uno ya no diseña productos y servicios para nuestros clientes, sino que buscamos y nosotros diseñamos productos y servicios para nuestros clientes y no es que busquemos clientes para nuestros productos o servicios. Es decir, esa época en que la innovación
era ese ejercicio que nosotros hacíamos al interior de la empresa. Nos craneábamos y nos generábamos un producto y luego salíamos a buscar en el mercado quién nos lo comprara. Ya no, nosotros tenemos que entender, y por eso el design thinking arranca desde empatizar y arranca desde definir con el usuario cuál es su problema. Tenemos que entender esos elementos, tenemos que entender esos conceptos para luego ahí sí venirnos donde al área, a la empresa, y diseñar ese producto y servicio que la empresa requiere. Entonces, todos esos insights, toda esa información que recibimos en la etapa de empatizar, en la etapa de definir y en la etapa de idear, son necesarios para poder desarrollar esa primera versión de nuestro producto, de nuestro servicio, de nuestra plataforma digital. ¿Y para qué hacer prototipos? Pues ya se los decía, pues sirve para comunicar, sirve para poder empezar conversaciones con usuarios, no simplemente en el abstracto, sino ya con hechos reales, con un elemento concreto y demostrable, porque lo que pretendemos también con el prototipo es validar una cantidad de hipótesis que nosotros tenemos, y entonces necesitamos que finalmente el usuario pueda tener una relación y pueda comprobar las funcionalidades de nuestro producto o de nuestro servicio. Entonces es un elemento muy importante que podemos desarrollar tanto con usuarios e incluso cuando estamos levantando inversión para nuestros proyectos de innovación y emprendimiento. También nos permite entender la forma y las características concretas de ese producto o servicio. Muchas veces cuando nosotros contamos nuestro producto, nuestro servicio, pues nosotros no lo estamos imaginando de una manera, pero el cliente lo está entendiendo o el usuario lo está entendiendo de otra manera. Entonces, al tenerlo ya hecho, al tenerlo ya elaborado, al tenerlo, poderlo manipular, pues ya ese imaginario se va realmente a reducir y se va a entender mucho más a qué estamos haciendo referencia, y nos permite ir resolviendo ese problema, construyendo y evaluar alternativas. Miren, cuando uno hace un prototipo, básicamente lo que pretende es recibir información de los usuarios, recibir información de los clientes, es decir, es un proceso de retroalimentación para luego pasar a la etapa final del design thinking, que es la evaluación, y es cómo incorporar todos esos elementos que recibimos y todos esos nuevos insights para mejorar y ahí sí tener ya una versión mucho más final de nuestros productos y servicios. El realizar prototipos tiene una premisa esencial y básica que incluso Eric Ries en Lean Canvas y otros autores mencionan, y es que básicamente se trata de falla rápido, falla barato. ¿Cómo así que falla rápido, falla barato? Pues sí, no esperar e invertir una gran cantidad de dinero y una gran cantidad de tiempo tratando de terminar un producto o un servicio para sacarlo al mercado y que luego ese producto no sea aceptado realmente por nuestros usuarios o nuestros clientes porque no tiene las características que ellos esperaban o no resuelve el problema de la manera que ellos esperaban. Y entonces esto recorta los tiempos porque yo podemos validar de una manera mucho más rápida con elementos muy económicos, muy concretos. Ahora vamos a mirar algunas herramientas y vamos a poder validar si eso que estamos diseñando, si es lo que él va a necesitar para seguir y luego hacer una producción en masa. Entonces, esto nos ayuda básicamente a minimizar los riesgos y obviamente a disminuir todos esos costos de producción. ¿Y cómo es un buen prototipo rápido? Pues primero, precisamente es rápido, hay que crear varios y hay que estarlos modificando, es decir, cada vez que recibimos un insight tenemos que rearmar nuestro prototipo, por eso debe ser muy ágil, muy económico, que nos pueda ir permitiendo alterar algunas características, vuelvo y lo digo, barato, es decir, que no tengamos problema en si le mostramos esto al cliente y el cliente dice definitivamente eso no es, pues lo podamos votar y desarrollar uno de una manera rápida sin, digámoslo, todos esos costos que tiene que sea testeable, es decir, que permita que la gente finalmente lo use. Minimalista, ojo, que solo contenga lo imprescindible. Por eso les decía ahora que a veces la estética no es importante, lo importante es demostrar la funcionalidad, a menos de que lo que estemos tratando de prototipar sea el concepto estético. Pero si estamos comprobando o validando es la funcionalidad, lo que necesitamos es que funcione. No necesitamos que tenga una buena interfaz, que esté bien hecho, que esté bonito, que esté perfecto, que las líneas sean las más hermosas del mundo, sino que sea básicamente funcionable. Entonces muy minimalista, que no tenga todos esos elementos que le pueden agregar conceptos de la estética, pero que de la funcionalidad no aportan nada, y que sea modible, es decir, que nosotros podamos finalmente entender si está bien o está mal lo que estamos desarrollando. Entonces les decía que básicamente hay tres
tipos de prototipos. Uno es el prototipo de concepto. Las ideas hay que prototiparlas, las ideas hay que validarlas. Yo tengo la idea de generar tal producto, pues tengo que validar un poco cómo eso si resuelve el problema del cliente, si los usuarios sí están esperando que salga un producto desde esa perspectiva. Entonces, rápidos, son de baja fidelidad y son usados, esta es una metodología para generar procesos de innovación ágil, se necesita es para recibir el feedback de los usuarios y los colegas, es ese primer acercamiento a la solución de una idea o un concepto y no se trata de tener ya el producto final, sino una propuesta y de validar esa propuesta de valor. Y para eso nosotros realizamos lo que se llama un PMV, un producto mínimo viable. Ojo, mínimo, y cuando hablo de producto puede ser un servicio o una plataforma digital, vuelvo y lo digo, pero mínimo y viable. Es decir, es una versión parcial, no es la versión final de tu producto, no es la versión final de tu servicio. Es una versión parcial que nos va a permitir finalmente, vuelvo y lo digo, descubrir que el cliente, si esto se está atando o si está resolviendo las necesidades de ese cliente usuario, si se está adaptando a sus condiciones, si es lo que él espera y si no, poder recibir más información que nos permita ir mejorando todos esos elementos. Entonces, un producto mínimo viable requiere poco esfuerzo, requiere el mínimo de esfuerzo y requiere que tenga las mínimas condiciones. Es el producto más rápido y más barato que nosotros pueda construir, que nos permita llevarlo a los clientes rápidamente y si de una vez conseguimos cliente y nos pagan por él, pues digámoslo, es un éxito adicional, pero básicamente cuando realizamos productos mínimos viables es para testear y validar que realmente responde a las necesidades de los clientes, que nos sirva para observar y que podamos nosotros medir esos resultados y básicamente que nos ayude a que esos productos sea algo que los clientes quieran, que los clientes necesiten y que los clientes finalmente desean comprar. Y eso tiene un ciclo que Eric Ries, autor de Lean Canvas, de la metodología Lean Canvas, plantea, y es tener las ideas, crear ese producto, medir, es decir, salir a validar, recibir esos insights, analizar todos esos datos, aprender, es decir, descubrir qué aprendimos de ese proceso e iniciar de nuevo el ciclo, mejorando cada vez todos esos procesos. Todo producto mínimo viable debe enfocarse principalmente en las funcionalidades, en el valor funcional que tiene ese producto, que tiene esas necesidades. Es esa versión de nuestro producto que nos permite recolectar con un menor esfuerzo la máxima cantidad de conocimiento, validando siempre sobre esos potenciales clientes, sobre esos potenciales usuarios de nuestro producto o de nuestro servicio. Básicamente, y vuelvo y lo insisto, debe tener las mínimas características necesarias que nos permita lograr ese objetivo específico y que finalmente, vuelvo y lo digo, que los clientes y validar si los clientes están dispuestos a pagar por ese servicio, por ese producto, por esos elementos. ¿Y para qué es? Para no desarrollar soluciones que nadie va a usar. Ahí nos podemos dar perfectamente cuenta de, ay no, esto finalmente no es lo que el cliente necesita, entonces pues desecho la idea y empiezo a generar un nuevo proceso, un nuevo producto, un nuevo componente. Obviamente nos va a permitir, en la medida que nos demos tiempo, que nos demos cuenta a tiempo de que no es lo que está esperando el cliente, pues nos evitará desperdiciar recursos de tiempo, dinero, todos esos recursos disponibles y nos permitirá, en la medida que vaya siendo aceptado por el cliente, tener esas bases sólidas para poder salir al mercado con unas mayores probabilidades de éxito. Nada nos asegura el éxito, pero hacer un producto mínimo viable, hacer testeo, hacer prototipo, sí nos va a permitir aumentar esas posibilidades de éxito. ¿Y cuál es el paso a paso? Pues es lo que hemos venido construyendo, digámoslo de una manera muy importante. Identificar y definir el usuario, realizar un ejercicio obviamente de investigación, analizar los diferentes competidores, construir nuestro producto mínimo viable, nuestro prototipo y validar con los usuarios esa cantidad de información y de elementos que tenemos con ellos. Y esto se realiza a través de un ciclo que nosotros hemos denominado, o que la teoría más bien ha denominado, un ciclo de aprender, crear y probar. ¿Y cómo se da este ciclo? Pues con los elementos que les acabé de mencionar. Primero se realiza todo un proceso de identificación, de comprender, de entender de una manera clara, concreta, cuál es la necesidad del cliente. Eso es lo que nosotros llamamos empatizar y definir. Definir muy bien ese problema e investigar
incluso porque si estamos generando procesos de innovación, procesos de valor agregado, tenemos que investigar cómo otras empresas, cómo otras soluciones están atacando ese problema para nosotros saber cuál es el estado del arte actual o qué es lo que existe actualmente y poder generar procesos de mejora o procesos de innovación, procesos de valor agregado. Luego de tener estos elementos, pues ahí viene la etapa de ideación, que si no has visto el video de ideación y cómo desarrollar procesos de ideación, te invito a que sigas, a que des clic en el link que está en la parte superior de este video y ahí te vamos a explicar un poco cómo esa frase o ese proceso de ideación, esa fase. A partir de ahí arranca toda la etapa de prototipado con la bocetación. La bocetación es la primera aproximación de esa idea que nosotros tenemos de productos o servicios. Tomar un papel y hacer el primer sketch, el primer bosquejo, el primer dibujo, ¿cierto? De lo que nosotros estamos pensando o si es un servicio, el primer dibujo de cómo debería ser el flujograma o del guión que debería tener, el paso a paso, ¿cierto? Entonces hacer una bocetación, a partir de ahí empezar a seleccionar realmente bien esas ideas que debería tener ese producto mínimo viable, las condiciones o las particularidades y ahí sí desarrollar ese producto mínimo viable, es decir, hacerlo. Eso lo entendemos como la fase de crear y es básicamente tiene que ver con la fase de prototipado. Y luego viene toda la fase de testeo y mejora, es decir, salir al público, mostrar el prototipo, mirar qué información recibimos de esa información y todo el proceso de mejora, que es lo que llamamos evaluar, pero que también implica el proceso de aprendizaje en un proceso de design thinking o en un proceso de prototipado. Y eso se da en ese ciclo de materialización. Entonces, lo que les decía, identificación e investigación tiene que ver con aprender, un poco la ideación, luego toda la creación tiene que ver con la ideación, la bocetación, la selección y el desarrollo, y ahí arranco con la fase de testeo y mejora, que es probar básicamente, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que nosotros pretendemos es convertir nuestras hipótesis en hechos. Es preguntarnos si realmente mi producto va realmente a resolver ese problema. Si finalmente le va a interesar a alguien, no solo es una idea que se me ocurrió a mí y me interesaría a mí. Nosotros no nos vamos a comprar a nosotros mismos, nosotros necesitamos un segmento de mercado muy importante, muy claro, entonces tenemos que salir a testear con ellos y si alguien finalmente está dispuesto a pagar por ello, porque alguien nos puede decir, no, es muy interesante, pero realmente yo no daría un peso por ello, no daría un dólar por ello, entonces es muy importante que alguien realmente esté dispuesto a pagar por eso, para no finalmente no crear algo que nadie quiere, que nadie va a utilizar, que nadie va a comprar, que nadie va. Entonces es muy importante en una fase de prototipado escuchar, es decir, después de crear y salir a validar y salir a iterar el prototipo, nosotros tenemos que estar en un estado de escucha activa, de escucha permanente, de estar aprendiendo, de estar recibiendo de muy buena manera todas esas críticas, consejos y comentarios que hace el usuario, que hace el cliente sobre nuestro producto, nuestro servicio. Te vas a dar cuenta que muchas veces la percepción del usuario tiene que ver con una percepción muy distinta a la que tú tienes de tu producto o servicio y podrás descubrir incluso cosas mucho más interesantes que ellos ven en tu producto, que ellos ven en tu servicio y que tú no veías. O definitivamente a lo mejor te vas a dar un golpe contra la pared y no vas a recibir lo que tú querías escuchar, pero es más importante recibir en este momento, tener un momento de verdad para poder desarrollar ese proceso. Y vamos entonces a cómo se desarrolla un prototipo. Lo primero que nosotros tenemos que tener claro es si es un bien o un servicio. Lo que tenemos que tener absolutamente claro es qué estamos desarrollando, si un bien tangible o estamos desarrollando un servicio. Desde esa perspectiva, cuando nosotros hablamos de un prototipo de producto, nosotros tenemos que encontrar que hay varias maneras de prototipar producto. Una de ellas es hacer un modelo y te invito a que utilices, si vas a hacer modelos, utilices elementos reciclables, utilices papel, utilices carbón. Es decir, recuerda que cuando estamos desarrollando un prototipo lo estamos haciendo de una manera barata, de una manera ágil, de una manera muy rápida. Entonces, con esos elementos, trata de desarrollar esa primera versión de tu producto o servicio, pero que finalmente cumpla la funcionalidad. Obviamente tu producto no va a ser en cartón, tu producto no va a ser en tubos PVC, tu producto seguramente no va a ser con las botellas o con el material reciclable que tienes en casa, pero sí cumple, lo que vas a validar es la funcionalidad, si eso sí mide. Cuando valides y veas que efectivamente resuelve el problema, cumple la funcionalidad,
y y entiendes que hay una aceptación por el mercado, pues ahí sí haces las inversiones en los materiales que son necesarias para que no solo sea estéticamente bonito, sino también durable en el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, la modelación es una manera de prototipar un producto. Lo otro es una maqueta. Las maquetas sirven cuando nosotros queremos validar o prototipar elementos donde los elementos de distribución del espacio, lo visual, lo espacial, es un elemento importante y es un elemento claro. Creo que todos hemos visitado alguna vez o hemos visto alguna vez la maqueta de un edificio y básicamente lo que nos está permitiendo entender es cómo es la distribución de ese espacio en ese apartamento o en esa casa que estamos construyendo o que pretendemos comprar u obtener. Entonces nos está diciendo cómo está distribuido el espacio. La maqueta finalmente es un esquema de prototipado de lo que va a ser una futura casa o un futuro edificio. Y cuando hablábamos de la bocetación, pues era cuando veíamos los planos de ese elemento. Entonces primero bocetamos, hacemos los planos, luego pasamos a la maqueta y si vamos cumpliendo los hitos que son importantes, ahí sí hacemos la inversión y empezamos el proceso de construcción. En el mundo de hoy, en el mundo de la cuarta revolución industrial, la impresión 3D cada día se impone más. Es otra manera de prototipar, es otra manera de validar de una manera rápida y barata cómo sería la conformación de nuestro producto o servicio. Es la manera de tener precisamente en 3 dimensiones la perspectiva de nuestro producto y eso nos va a servir para validar, por ejemplo, temas de tamaño, temas de espacios, de si cabe en la cajita que nosotros queremos darle, en el empaque que nosotros queremos darle, dársela al usuario y mirar por lo menos cómo se siente, cómo se manipula, etcétera. Entonces, eso nos va a permitir validar esos elementos que tienen que ver con características físicas de nuestro producto concretamente. Pero también se pueden prototipar servicios. Y el diseño de servicios y el prototipado de servicios es más que trabajar sobre el sistema de servicios, es tratar de encontrar lo que nosotros llamamos es los touch points, es decir, cuáles son esos puntos de contacto en los que nuestro usuario, nuestro cliente tiene con nuestra empresa, con nuestro servicio y cómo se da esa relación, cómo se da esa experiencia. Básicamente, cuando estamos haciendo un prototipado de servicio, se trata de mirar cómo es la experiencia humana de nuestro cliente, de nuestro usuario, al vivir nuestro servicio, al tener la posibilidad de interactuar con cada uno de los agentes o con cada uno de los actores que nosotros tenemos en nuestra corporación para desarrollar nuestro proceso de servicios. Por ejemplo, si estuviéramos hablando en un tema de educación, lo que sería es poner a algunas personas a que nos escuchen nuestra clase y empezar a mirar cómo reaccionan, si se aprenden y empezar a evaluar una cantidad de cosas, tono del docente, tono de voz y si tiene los conocimientos necesarios, el feedback o la empatía necesaria para conectar con los alumnos. Entonces es que vivan un poco una experiencia de servicio y empezar a tomar esos elementos de manera clave, generando y encontrando esas señas a partir de esas experiencias. Entonces, básicamente en el prototipado de servicios es vivir la experiencia, que demostrar cómo va a ser la experiencia y cómo el usuario va a intervenir en cada una de ellas. Y hay varias maneras de trabajar el prototipado de servicios. Una de las metodologías más conocidas es el storyboard, basada en el storytelling. El storyboard es tratar de dibujar, yo lo llamo también la metodología de las tiras cómicas, y es dibujar precisamente, y no hay que ser un experto en dibujo absolutamente, pero en una serie de viñetas, en una serie de recuadros, pues contar la historia de manera gráfica de cómo se presta nuestro servicio y en qué momento nuestros usuarios, nuestros clientes van a estar interactuando con nuestra compañía y con cada uno de nuestros actores. Entonces es dibujar una tira cómica. Yo personalmente aconsejo que no tenga más de 12, por mucho 15 recuadros, 15 escenas y uno perfectamente puede contar ahí la historia concentrándose en lo más importante. ¿Por qué no más escenas o no más cuadros? Porque entonces ya iríamos a detalles que finalmente nos pueden distraer y no agregan valor, sino que lo que necesitamos validar son esos momentos de contacto y cómo sería el desarrollo de la prestación de nuestros servicios. Otra de las metodologías también muy usuales es acudir al teatro, acudir al juego de roles, acudir a la dramatización, a la dramaturgia y desarrollar un poco esos procesos de juego de roles con nuestro equipo o con otras personas, decirle a amigos externos al equipo de trabajo, al equipo emprendedor, al equipo de innovación, ven, haz de cuenta que tú nos vas a comprar nuestro servicio y nosotros vamos a desarrollar lo que nosotros hacemos, vamos a
interactuar como si estuviéramos prestando el servicio y obviamente debe haber alguien observador y luego recibir también la retroalimentación de ese participante externo de cómo se sintió, de qué vivió, de qué dudas le quedaron, etcétera, etcétera. Entonces el juego de roles, anímate también, deja un poco la pena, dramatiza y desarrolla un juego de roles y verás que vas a encontrar elementos muy claves y muy importantes para el desarrollo de tu servicio, si es que estás trabajando en eso. Otra metodología es desarrollar un esquema, lo que podemos llamar como un paso a paso de cada uno de los procesos y de lo que sucede en cada uno de los procesos. Esta es una manera de prototiparlo, sobre todo cuando estamos haciendo una venta técnica o cuando estamos generando un levantamiento de información y tenemos expertos técnicos en el desarrollo. Entonces nos permite que esos técnicos y esas personas expertas sepan cuál es el paso a paso y qué sucede en cada uno de los procesos que nosotros desarrollamos al interior de nuestra empresa y que tiene que ver con nuestro servicio. El blueprint, otra metodología bien interesante y básicamente que nos permite entender, digámoslo, hay una división de dos fases. ¿Qué es lo que pasa de cara al usuario y qué es lo que está pasando a espaldas o detrás de bambalinas, como decimos popularmente, en el back office de nuestra empresa? Entonces nos permitirá entender cuál es el comportamiento del usuario, qué harán nuestros clientes, cuáles son las actividades de los empleados, ¿cierto? ¿Qué necesitamos físicamente para que esa relación se dé? ¿Qué es lo que pasa delante del mostrador? Y cuáles son las acciones y cuáles son las actividades que yo internamente tengo que estar haciendo para poder estar prestando ese servicio en tiempo, oportunidad y solucionando las necesidades concretas que tiene cada uno de nuestros clientes. El blueprint es una muy buena metodología, sobre todo para aquellas empresas que tienen una constante visita de clientes para temas de servicios de comercialización, temas de restaurantes, incluso temas de hotelería y turismo. Nos permite entender de una manera muy clara y muy importante cómo desarrollar un paso a paso de cada una de las interacciones. Y muchos se preguntan, bueno, ¿y lo digital? Hoy por hoy están de boga desarrollar apps, desarrollar páginas web, desarrollar estrategias a partir de plataformas digitales y entonces también hay maneras de desarrollar este tipo de prototipos, ¿cierto? Y hay incluso una cantidad de aplicaciones, valga la redundancia, que nos permiten prototipar aplicaciones. Por ejemplo, una de las estrategias que nosotros podemos desarrollar para hacer un prototipo digital es el sketch. Si bien nosotros lo llamábamos bocetación, acá es dibujar cómo va a ser el paso a paso de cada una de las fases de las acciones que vamos a tener en la plataforma digital, qué sucede para el registro, qué sucede cuando el cliente se registra, cuál es el mensaje que le sale, eso a qué subpágina o a qué parte nos dirige dentro de la aplicación, qué es lo que tendría que hacer el cliente ahí. Entonces nos va a permitir dibujar y entender de manera gráfica cómo se desarrolla. Luego de hacer el sketch, nosotros podemos pasar y crear un wireframe, ¿cierto? Y es ya empezar a desarrollar en pantalla cómo va a ser esa interfaz, cómo va a ser realmente ese desarrollo y generar los hipervínculos que me va a permitir ir avanzando e ir desarrollando de una manera importante. Como les decía anteriormente, existen una cantidad de aplicaciones que nos permiten desarrollar precisamente prototipos para apps o incluso prototipos para web. Entonces el wireframe tiene que ver con pasar ya ese boceto a elementos de pantalla, elementos mucho más visuales, donde incluso ya le puedo ir incorporando elementos de estética que nos va a permitir. Pero recuerda que finalmente lo que yo quiero validar generalmente es la funcionalidad. ¿Qué importa si es el color, no es el color, si el botoncito si está en el lugar que es? Lo que nosotros necesitamos es validar también es la funcionalidad de la aplicación en el móvil. Otro es desarrollar un mockup. El mockup también ya empieza a permitirnos desarrollar muchas más estrategias visuales. Ahí sí tenemos que pensar mucho más en la estética, en la visualización de la plataforma, ya sea app o web, que nos permite desarrollar esa metodología y ese tipo de desarrollos. Conclusiones. ¿Por qué prototipar? ¿Qué hemos aprendido de esta sesión? Pues básicamente, chicos, chicas, a todos los que nos escuchan, es que las ideas compiten y hay que saber elegir cuándo salir al mercado, cuándo se debe actuar, es decir, cuándo hay que invertir, y a eso es lo que nosotros llamamos costo de oportunidad. Muchas veces nosotros tenemos una idea, pero sabemos que el proceso para tener la idea tangible en versión final es muy largo, pero tenemos que salir rápido. Entonces, por eso es muy importante validar la idea con un falla rápido, falla barato, de una manera clara, importante, para empezar a generar ese proceso
de penetración en el mercado e ir validando si lo que nosotros estamos pensando como solución a ese problema es lo que está requiriendo el cliente. Segundo es que generalmente cualquier materialización de una idea pues tiene un costo y generalmente en procesos innovadores y en procesos emprendedores ese costo lo debe asumir el emprendedor. Entonces, y muchas de las quejas de muchas personas o excusas que utilizan muchas personas para no emprender es que no tienen recursos, pero no tienen recursos para generar ese proceso de producción y nadie les ha dicho si esa idea, ese producto realmente es viable, realmente es interesante, realmente es lo que requiere el mercado. Pero seguramente esos emprendedores, si hacen el prototipo, tienen los insumos necesarios para hacerlo, tienen los recursos necesarios para hacerlo y podrán validar. Y en la medida en que van validando, podrán encontrar clientes, podrán encontrar inversiones y podrán encontrar los recursos que necesitan para escalar luego ese prototipo. El conocimiento y el trabajo en equipo con el socio es importante, es clave, porque todos tienen una mirada distinta, todos tienen una mirada diferenciadora, entonces eso ayudará a compenetrar de una manera muy clara todo ese desarrollo. Y lo que les decía ahora, la retroalimentación es el proceso clave en esta etapa de prototipado, es permanente, hay que tener los oídos abiertos. Si bien en la empatía, en la definición, en la ideación, esa retroalimentación es importante, principalmente en el prototipo, esa comprobación del producto o servicio es clave en un proceso de desarrollo para llegar al mercado. Y entre más cercano tengamos nuestro prototipo al producto real, pues va a ser mucho más importante, pero no es la versión real. Acuérdense que es el producto mínimo viable con las mínimas características, pero que cumpla la funcionalidad o que cumpla los elementos que nosotros pretendemos validar. Para finalizar, los dejo con esta frase popular en IDEO. IDEO es esa gran compañía de creatividad y de innovación en el mundo y que precisamente sus creadores fueron los que desarrollaron la metodología de Design Thinking. Allá dicen que si una imagen vale más que 1000 palabras, lo cual es un refrán popular, un prototipo vale más que 1000 reuniones. Más que reunirnos a contarnos lo que estamos pensando, el tener un prototipo, un elemento con el cual interactuar, eso nos va a permitir recibir mucha más retroalimentación que una cantidad innumerable de ideas. Recuerden que si quieren saber un poco más de prototipado, de todas estas metodologías de Design Thinking, nos pueden escribir al final de nuestro video, dejarnos sus comentarios, sus sugerencias o contactarnos a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima ocasión y muchas gracias.